Quédate afuera, papá. Aquí no eres bienvenido. La frase cayó como una losa antes de que la puerta se cerrara lentamente delante de mí. El viento helado de Madrid me golpeó la cara, áspero, casi personal. Desde dentro llegaban risas, música, el choque alegre de las copas. Yo, con las manos temblando sobre la caja de madera que llevaba preparada para ellos, solo fui capaz de susurrar por dentro: «Soy tu padre». Pero todo aquello no empezó esa noche. La herida se abrió unas semanas antes, sin que yo lo quisiera ver. Me llamo Manuel Ortega, tengo 64 años y vivo en Alcalá de Henares. Desde que Ana, mi mujer, se fue hace 3 años, he aprendido a caminar por la casa con otro tipo de silencio. Mi hijo mayor, Hugo, vive en Madrid con su mujer, Clara, y mi nieto Leo, que ya tiene 11 años. Desde su boda, Hugo se fue apartando, como quien cierra una puerta sin hacer ruido. Aún así, cuando mi hija menor, Lucía, me escribió: «Papá, la cena de Nochebuena será en casa de Hugo. Te esperan a las 8». Sentí que se me encendía algo dentro. Medio año sin ver a mi hijo, pensé que quizá esta Navidad sería distinta. Y quise llevar un regalo que hablara más que yo. Durante meses fui guardando dinero para algo especial, una experiencia familiar valorada en 12.000 euros, un viaje por Europa, hoteles y actividades incluidos. Me pareció una manera de decirles que, pese a todo, seguía ahí. Mandé grabar en una caja de madera sus nombres: Hugo, Clara y Leo. También compré unas orquídeas blancas, las favoritas de Clara. Lucía, siempre prudente, me preguntó: «¿Estás seguro de que Hugo quiere que vayas?». Yo solo pude sonreír. «Es Navidad, hija. La familia siempre se reúne». Pero en los días previos algo empezó a chirriar. Hugo respondía con monosílabos. Clara evitaba mis llamadas. Leo, que antes me llenaba el móvil de audios torpes y alegres, dejó de enviarlos. Aún así seguí preparando todo con una ilusión casi infantil. El día 23, cuando Lucía me deseó suerte con un hilo extraño en la voz, no supe escucharlo. Quise pensar que un gesto sincero bastaría. El 24 me puse mi mejor traje, el que Ana siempre decía que me quedaba bien. Conduje los 40 minutos hasta Arturo Soria, al piso que ayudé a financiar hace años. Desde la calle ya se escuchaban voces, niños corriendo, villancicos. Leo estaba allí. Toqué el timbre con esa mezcla de nervios y esperanza que solo un padre entiende. La puerta se abrió apenas unos centímetros. Hugo apareció serio, con las ojeras marcadas, sin rastro de alegría. «Papá, ¿qué haces aquí?». El mundo se me vació por dentro. «Hijo, Lucía me dijo que me esperabais». Levanté un poco la caja, como quien ofrece una prueba de buena fe. Antes de que pudiera decir nada más, Clara asomó detrás, brazos cruzados, mirada fría. «No queremos problemas hoy, Manuel. Solo he venido a abrazarte y a ver a Leo». Hugo apretó los dientes. «Quédate afuera. No eres bienvenido». Y la puerta, esta vez completa, se cerró. Lenta. Definitiva. Y yo me quedé allí, en medio del frío, entendiendo por fin que algo más profundo se había roto. Me quedé en el portal sin moverme, como si el frío hubiera decidido ocupar mi cuerpo por dentro. La caja temblaba entre mis manos, no por el peso, sino por la vergüenza. Había otras familias entrando y saliendo del edificio, cargadas de bolsas, bufandas y risas. Una vecina, una mujer mayor a la que no conocía, se detuvo un segundo. «¿Se encuentra bien, señor?». No pude responder. Me limité a inclinar la cabeza y fingir que buscaba algo en el bolsillo. No quería que nadie viera aquel derrumbe silencioso. Cuando por fin reuní fuerzas para caminar hacia el coche, sentí una punzada en el pecho, como si la noche se aferrara a mí. Me senté al volante, apoyé las manos en él, y durante un buen rato no fui capaz de arrancar. Las lágrimas llegaron despacio, sin ruido, como llegan las cosas que pesan demasiado. No construí mi vida para que me la arrebataran, pensé una y otra vez, casi como un rezo. Recordé, uno por uno, los gestos que había tenido con Hugo desde que era un chaval. El 20% del pago inicial de aquel piso. El máster que insistió en hacer cuando no tenía trabajo.
Las ayudas mensuales durante casi 10 años. Las veces que cuidé de Leo para que ellos pudieran viajar. Siempre pensé que la familia se sostenía así, con manos tendidas, no con puertas cerradas. A las 11:15 de la noche, todavía en el coche, sonó mi móvil. Era Lucía. «Papá, ¿has llegado ya a casa?» Su voz estaba inquieta. «No he entrado, hija». Hubo un silencio. «¿Qué te han dicho?» «Nada que un padre debería oír en Navidad». Lucía murmuró un insulto que nunca le había escuchado. Luego respiró hondo. «Papá, vente a mi casa. Estoy sola, hacemos algo de cena». Pero no pude. No aquella noche. Quería estar solo, entender lo ocurrido sin contaminarlo con explicaciones ajenas. «Mañana hablamos, hija. Descansa». Arranqué por fin y conduje hasta Alcalá con la carretera vacía delante de mí. Las luces navideñas de los pueblos parecían burlarse, brillantes e indiferentes. Al llegar a casa dejé la caja sobre la mesa del salón, donde resonó un golpe seco que me hizo cerrar los ojos. El silencio que siguió fue más duro que cualquier palabra. Me serví un vaso de agua, pero no pude beber. Caminé por el pasillo en penumbra, tocando las paredes como si buscara apoyo. En la habitación seguía el reloj de Ana, marcado a las 11:30. Lo tomé entre las manos y, como tantas noches desde que se fue, me senté a su lado en el borde de la cama. «No sé en qué me he equivocado, Ana», susurré. «No sé dónde se torció todo». Fue entonces cuando comprendí que la ofensa de aquella noche no era un arranque, ni un mal momento, ni un malentendido. Era la consecuencia de años de distancia, de silencios y decisiones que yo no había querido ver. Y también entendí algo más, que el respeto no se hereda, se construye cada día y a veces se pierde de golpe. A las 11:17 exactas, con la respiración aún temblorosa, marqué el número de Javier Roldán, mi asesor legal de confianza. No contestó. Claro, era Nochebuena. Pero dejé un mensaje breve, casi seco. «Javier, necesito verte mañana a primera hora. Quiero revisar todo. Todo». Colgué. Miré la casa en silencio. Y supe que algo en mí había cambiado para siempre. La mañana del 25 amaneció gris, como si el cielo hubiese decidido acompañarme en silencio. No dormí más de 2 horas. Aún así, me levanté temprano, preparé un café y me senté frente a la mesa donde seguía la caja de madera, intacta, como una pregunta sin respuesta. La observé largamente. Aquella inscripción, Hugo, Clara y Leo, me dolía más que la propia puerta cerrada. A las 9 llamé a Lucía. «¿Estás despierta, hija?» «Desde las 8. Estaba esperando tu llamada. ¿Quieres que vaya?» «No hoy. Hoy necesito poner orden». Lucía entendió sin preguntar más. Siempre ha sabido escuchar los silencios. A las 11 estaba frente al despacho de Javier Roldán, en la calle Mayor. Él llegó unos minutos después, con prisa, bufanda al cuello y la cara de quien ha interrumpido la comida familiar por un amigo. «Manuel, tu mensaje me dejó preocupado. ¿Qué ha pasado?» Respiré hondo. Anoche mi propio hijo me cerró la puerta en la cara. Quiero revisar todas mis aportaciones y modificar mi testamento. Javier me miró con una mezcla de sorpresa y respeto. «Entremos». Dentro, el despacho olía a papel antiguo y madera encerada. Javier tomó notas mientras yo relataba, con pausas largas, cada detalle. Cuando terminé, se quitó las gafas. «Manuel, legalmente tienes base. Moralmente, solo tú sabes lo que necesitas». «Necesito paz», respondí. «No venganza». Comenzamos a revisar documentos, transferencias, correos, contratos antiguos. Yo mismo me sorprendí al ver la lista de ayudas acumuladas a lo largo de los años. Cada cifra tenía detrás un gesto, una confianza, un momento en que pensé estar haciendo lo correcto. «El respeto no se hereda», repetí para mis adentros mientras firmaba las primeras autorizaciones. Cuando salí del despacho eran casi la 1. Caminé despacio por Alcalá, entre turistas y familias, sintiéndome al margen de todo. Las campanas de la catedral sonaron y, por un instante, me pregunté si Hugo estaría también escuchándolas desde algún lugar,
si sentiría aunque fuera un pequeño remordimiento. Pero aparté esa idea. No quería vivir esperando explicaciones. Por la tarde vino Lucía con un tupper de caldo. No vengo a hablar de Hugo, dijo nada más entrar. Vengo a estar contigo. Agradecí su presencia. Cenamos en silencio, viendo cómo las luces del árbol proyectaban sombras suaves en la pared. Papá, ¿qué vas a hacer ahora? Me quedé mirando la ventana, donde el reflejo del salón parecía otra vida. Seguir adelante. Con calma. Y dejar las puertas cerradas donde no me quieren entrar. Lucía asintió con un gesto triste. Leo te quiere, lo sabes. Lo sé. Y no tiene culpa de nada. Cuando se marchó, me quedé de nuevo solo con mis pensamientos. La casa estaba tranquila, casi amable. Fui al salón, abrí la caja de madera y saqué los documentos del viaje. Los observé un momento. Luego los guardé en un cajón. No quería destruirlos. Solo apartarlos, como quien guarda un sueño que ya no le pertenece. Esa noche, al acostarme, comprendí que aquel dolor, por muy afilado que fuese, empezaba a encontrar su sitio dentro de mí. No sanaba aún, pero al menos dejaba de desbordarse. Y en esa calma frágil, supe que lo peor ya había pasado. El 26 de diciembre amaneció con una claridad fría, de esas que parecen dejarlo todo al descubierto. Antes de salir hacia el despacho de Javier, me detuve un momento en el pasillo. Allí estaba la foto de Hugo con apenas 8 años, sosteniendo la cometa que hicimos juntos una tarde de verano. La miré sin rencor, pero con una lucidez nueva. El cariño no borra la ingratitud, pensé. Solo la hace más silenciosa. En el despacho, Javier ya tenía preparados los documentos. He revisado tu aportación al piso. Legalmente puede reclamarse por ingratitud grave. Llevará tiempo, pero es viable, me explicó. Asentí despacio. No quiero hundir a nadie, Javier. Solo quiero retirar mi nombre de donde no soy bien recibido. Eso podemos hacerlo. Pasamos la mañana revisando mi testamento. Hasta ese día, Hugo y Lucía eran herederos por partes iguales. Yo había mantenido esa decisión incluso cuando la distancia con Hugo se hacía evidente. Pero ahora era distinto. Quiero dejar a Lucía como heredera única, dije con voz firme. Javier levantó la vista. ¿Estás seguro? Más que nunca. Y además, quiero crear un fondo para Leo. Pero solo podrá acceder a él cuando sea mayor de edad y si decide buscarme por voluntad propia. Javier anotó todo sin juzgar. Es una decisión limpia, Manuel. No castigas, solo proteges tu paz. Exacto. Ya no siento rabia, Javier. Solo claridad. Salí del despacho pasadas las 12:30. El aire era frío, pero ya no me atravesaba. Caminé por la plaza de Cervantes, donde los niños corrían entre las luces y los tenderetes. Me senté en un banco y observé el movimiento de la calle. No sentía euforia ni alivio inmediato. Era otra sensación, una especie de orden interno, como si por fin cada pieza estuviera en su sitio. Por la tarde llamé a Lucía para explicarle lo que había hecho. Papá, dijo en un susurro, ¿estás seguro de que esto no te pesará? Lo que me pesaba era la humillación, hija. Esto es solo poner las cosas en su sitio. Yo te apoyaré en lo que decidas. Lo sé. Y eso basta. Esa noche, mientras cenaba algo sencillo, el móvil vibró. Era un número desconocido. Contesté sin pensar. Papá, soy yo. La voz de Hugo. Quebrada. Me ha llegado una notificación legal. ¿Qué significa todo esto? Cerré los ojos. Significa, hijo, que no quiero imponerte mi presencia, ni mis esfuerzos, ni mis bienes. Te devuelvo la libertad que aquella puerta me dejó clara. Hugo sollozó. Clara estaba enfadada, yo no quería. Le dejé hablar, pero ya no había un puente entre sus palabras y mi corazón. Hugo, no busco explicaciones. Ojalá algún día entiendas lo que siento. Pero ahora necesito seguir mi camino. Cuando colgué, no sentí culpa. Solo una tristeza serena,
la que llega cuando uno acepta la verdad sin adornos. Miré la casa, silenciosa, cálida, y por primera vez desde aquella Nochebuena, respiré hondo sin que doliera. Los días siguientes transcurrieron con una quietud rara, como si el mundo caminara a otra velocidad y yo apenas lo siguiera desde la ventana. No había enfado, no había urgencia, solo una especie de claridad que se asentaba dentro de mí, lenta y firme. Recibí varias llamadas de números desconocidos, seguramente Hugo desde otros teléfonos, pero no contesté. No por orgullo, sino porque ya no tenía nada que añadir. El 3 de enero, Javier me envió un correo confirmando que todos los trámites estaban en marcha. Lo abrí, lo leí despacio y luego apagué el ordenador. Sentí algo parecido a una despedida interior, un cierre. El respeto no se hereda, me repetí una vez más. Se decide, se cuida, o se pierde. Lucía venía a verme cada 2 o 3 días. A veces hablábamos, otras, simplemente se sentaba conmigo a tomar un café sin decir nada. Ese silencio compartido era quizás lo que más necesitaba. Una tarde me preguntó, ¿te duele todavía, papá? Duele, sí. Pero ya no me hiere. Ella asintió como si entendiera exactamente la diferencia. El 7 de enero, mientras guardaba adornos de Navidad en una caja, recibí un mensaje. Un número que no conocía. Al abrirlo, vi un texto corto, escrito con ortografía torpe. Abuelo, soy Leo. Te echo de menos. No puedo hablar desde mi móvil. Cuando cumpla 18, iré a verte. Me quedé quieto, sosteniendo el teléfono con ambas manos. Sentí que algo dentro de mí se aflojaba, como una cuerda que por fin deja de tensarse. No respondí. No era prudente. Y sin embargo, ese mensaje fue como una llama pequeña en medio de un cuarto oscuro. Aquel mismo día fui al jardín comunitario de la urbanización, un rincón donde pocas veces bajaba. Me senté en un banco y dejé que el sol frío de enero tocara mis manos. Pensé en Hugo, en Clara, en todos los silencios que habían llevado hasta aquella puerta cerrada. No buscaba culpables, no tenía ya fuerzas para eso. Lo único que deseaba era conservar mi dignidad, lo que me quedaba de paz y ese hilo discreto que aún me unía a mi nieto. Por la noche, al volver a casa, ordené algunos papeles del despacho. Encontré un cuaderno viejo donde había anotado cosas tras la muerte de Ana. Entre ellas, una frase suya que siempre repetía cuando algo dolía más de la cuenta: lo importante no es ganar, Manuel. Es no perderte a ti mismo. Cerré el cuaderno con cuidado, como quien guarda una brújula. Me preparé una infusión y me senté en la butaca del salón. Afuera llovía despacio, una lluvia fina que parecía limpiar el aire. Dejé que el sonido llenara la casa. Y allí, escuchándolo, comprendí que la tormenta ya había pasado, aunque quedaran charcos por secar. Miré la habitación a mi alrededor, los muebles tranquilos, el reloj de Ana, la luz tenue, y sentí algo parecido a un amanecer interior. Un comienzo suave. Inesperado. La puerta que mi hijo cerró aquella Nochebuena no marcó mi final, sino mi regreso. Regreso a mí mismo. A mi casa. A mi calma. Febrero llegó sin prisa, con mañanas frías y tardes que empezaban a estirarse. Mi rutina volvió a ser sencilla. Paseos por el casco antiguo, alguna charla con vecinos, el café de siempre en la esquina. Nadie sabía lo ocurrido en Nochebuena, no hacía falta. Era una herida que prefería guardar en silencio, como se guardan las cosas que han cambiado demasiado para explicarse. Una mañana, mientras esperaba el autobús para ir al médico, vi a un padre sujetando la mochila de su hijo. El niño protestaba porque no quería ponerse la bufanda. El hombre, con paciencia, se la colocó y luego le acarició la cabeza. Observé la escena con una mezcla de ternura y nostalgia. Ser padre no se deja nunca, pensé. Aunque te cierren la puerta. Aunque te devuelvan el corazón doblado. En casa, empecé a ordenar cajas que llevaba años posponiendo. Encontré fotos de Hugo adolescente, su primer viaje al pueblo, la bici roja que tanto insistió en conseguir, la pulsera de cuero que me pidió cuando cumplió 17. Toqué las imágenes con cuidado, sin lágrimas. Eran parte de mi vida, y no quería borrarlas. Solo necesitaba colocarlas en un lugar donde ya no dolieran.
Un viernes por la tarde, Lucía vino con una carpeta llena de documentos del fondo para Leo. «Papá, esto está casi listo. Solo quedan 2 firmas». «Gracias, hija. Quiero dejarlo bien atado». Lucía me miró con ese gesto que tenía Ana cuando veía algo que yo no decía. «¿Sabes?», dijo, «estoy orgullosa de cómo estás llevando todo esto». «No sé si lo llevo bien, pero lo llevo». Ella sonrió despacio. «Es suficiente». A finales de mes recibí una carta certificada. Al ver el remite, supe de inmediato que era de Hugo. No la abrí. La dejé sobre la mesa, como quien deja enfriar un plato demasiado caliente. Durante días estuvo allí, visible, sin tocarla. No por miedo, por respeto a mí mismo. Cuando, al fin, la abrí, encontré una carta larga, escrita con torpeza, donde Hugo hablaba de presiones, de discusiones con Clara, de una Navidad que se le había ido de las manos. Pedía perdón. Pedía tiempo. Pedía que habláramos. Leí la carta 3 veces. No encontré maldad en sus palabras, pero sí una distancia que ya no se podía recorrer de un día para otro. La guardé en un cajón. No respondí. Aprendí que el perdón no se niega, pero tampoco se acelera, y que hay caminos que necesitan silencio antes que pasos. Una tarde, mientras regaba las plantas de la terraza, vi cómo la luz se colaba entre las nubes, suave, casi dorada. Ese color siempre me recordaba a los atardeceres que compartía con Ana los domingos. Me apoyé en la barandilla y respiré hondo. La vida sigue, pensé. Y yo con ella. Esa noche salí a caminar. Las calles de Alcalá estaban tranquilas, con el murmullo lejano de las terrazas. Pasé junto a la librería donde solía comprar cuentos para Leo. Me detuve, miré el escaparate y sonreí con una serenidad nueva. El futuro, por primera vez en meses, no me asustaba. Cuando volví a casa, la encontré cálida, ordenada, acogedora. Encendí una lámpara de luz tenue y me senté en la mesa del salón. Afuera la noche caía despacio. Y allí, en ese silencio amable, entendí que la historia de aquella Nochebuena no iba a definir el resto de mi vida. Era solo un capítulo. Y el siguiente empezaba a escribirse con calma. Marzo llegó con una luz distinta, más limpia, como si el invierno hubiera decidido retirarse sin hacer ruido. Yo seguía con mis rutinas: caminar temprano, hacer la compra despacio, detenerme a hablar con quien quisiera conversar un minuto. Había días en los que apenas pensaba en Hugo, y otros en los que la escena de la puerta volvía a mí con la misma precisión que una fotografía. Pero ya no me desgarraba. Solo me recordaba quién soy y qué camino he elegido seguir. Una tarde, mientras ordenaba la estantería del salón, encontré un álbum que hacía años que no abría. Dentro estaba la última foto que nos hicimos los 4, Hugo, Lucía, Ana y yo. Era verano, en Cantabria, y Leo todavía no había nacido. Todos sonreíamos. Pasé el dedo por el borde de la imagen y pensé en la fragilidad de las familias, en cómo pueden pasar de una mesa llena de risas a silencios que nadie sabe reparar. Esa misma semana recibí un mensaje de Javier. «Manuel, los trámites avanzan sin problemas. En un mes estará todo cerrado». Le respondí con un simple gracias. Ya no necesitaba más. La decisión estaba tomada desde aquella Nochebuena. Lo demás era solo papeleo, como barrer las últimas hojas de una estación que ha terminado. Lucía vino a verme el sábado. Traía una tartera de cocido y un gesto preocupado. «Papá, Hugo me ha escrito. Dice que quiere verte. Que está arrepentido». «Lo sé», respondí. «También me mandó una carta. La he leído». «¿Y qué vas a hacer?». Tardé unos segundos en contestar. «Nada. No voy a cerrarle la puerta, pero tampoco voy a abrirla de par en par. Ya no soy el mismo hombre que esperaba fuera en el frío». Lucía respiró hondo y me apretó la mano. «Me alegra oírte así». Los días empezaron a volverse más largos. Una mañana decidí volver al Parque O'Donnell, donde solía llevar a Leo cuando era pequeño. Caminé por los mismos senderos, escuchando el murmullo del agua en la fuente central. Me senté en un banco y observé a los niños jugar. Pensé en Leo y en su mensaje.
en la promesa de buscarme cuando fuera mayor. Aquello me sostuvo por dentro de una manera que él aún no puede imaginar. Al volver a casa, encontré otro sobre en el buzón. Esta vez no era de Hugo, sino del colegio de Leo. Una felicitación general por sus buenas notas, enviada a familiares cercanos. No sé cómo habían incluido mi dirección, quizá algún rastro antiguo en los archivos. Guardé la carta en el cajón donde tengo las pocas cosas que me conectan con él: dibujos, entradas de cine, una pulsera de colores que hicimos juntos en un taller infantil. Cerré el cajón despacio, con una mezcla de nostalgia y calma. Esa noche, mientras preparaba la cena, pensé en algo que llevo repitiéndome desde hace semanas. La dignidad no es una respuesta, es una forma de vivir. No depende de lo que otros hagan, sino de lo que uno decide no permitir. Antes de acostarme, abrí la ventana del dormitorio. El aire de marzo olía a lluvia próxima. Me quedé un momento mirando el cielo oscuro, escuchando el silencio de la calle. Era un silencio distinto al de diciembre, menos pesado, más abierto. Un silencio que invitaba a empezar de nuevo. Abril trajo una lluvia constante, de esas que no hacen ruido pero se cuelan en cada rincón. Me gustaba verla caer desde la ventana del salón, deslizarse por el cristal como si limpiara algo más que el aire. Habían pasado ya varios meses desde aquella Nochebuena, y aunque la herida seguía ahí, su filo empezaba a redondearse. A veces me sorprendía a mí mismo caminando sin pensar en nada, simplemente disfrutando del gesto de avanzar. Una tarde, mientras volvía del supermercado, me encontré con Teresa, una antigua amiga de Ana. Hacía años que no nos veíamos. Manuel, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo estás? Su pregunta llevaba la sinceridad de quien conoció a mi mujer y sabe reconocer las grietas. Voy despacio, Teresa. Pero voy. Hablamos unos minutos. Nada sobre Hugo. Nada sobre la familia. Solo recuerdos sencillos, una cena en verano, una excursión que casi olvidaba. Cuando nos despedimos, me quedé con una sensación extraña, como si alguien hubiera abierto una ventana en una habitación cerrada demasiado tiempo. A finales de mes recibí un mensaje corto de Javier. Todo listo. Puedes pasar a firmar cuando quieras. Fui al día siguiente. El despacho estaba tranquilo. Javier me explicó los últimos detalles y firmé cada documento con calma, sin temblor ni prisa. Cuando acabé, él me miró con una expresión que no supe descifrar del todo. Manuel, ahora empieza otra parte. Una más ligera. Eso espero, respondí. Y lo decía de verdad. De regreso a casa, me desvié por una calle que casi nunca tomo. Llegué a una pequeña papelería donde entré sin pensarlo demasiado. Compré una libreta de tapa verde, sencilla, y un bolígrafo azul. No supe explicar por qué lo hacía. Quizá necesitaba dejar por escrito lo que iba viviendo. O quizá, como decía Ana, quería guardar en palabras lo que no sabía compartir en voz alta. Esa noche abrí la libreta y escribí 4 líneas, torpes pero sinceras. No quiero que esta historia me endurezca. Quiero que me enseñe. Que me haga más sereno, no más frío. Cerré la libreta y la dejé junto a la lámpara. Días después, recibí un correo inesperado. Era del padre de Clara. Habíamos hablado un par de veces en el pasado, nada más. Con educación, me pedía disculpas por la situación. Decía que estaba al tanto de algunas tensiones y que lamentaba profundamente lo ocurrido. Era una carta correcta, pero también llena de algo que no esperaba: humanidad. Le respondí con la misma cortesía. Sin reproches. Solo agradeciendo sus palabras. A veces, la dignidad se encuentra en los lugares más improbables. Una mañana, mientras caminaba por la ribera del Henares, me detuve a observar cómo los patos cruzaban de un lado a otro del agua. Recordé cuando llevaba allí a Leo de la mano, con apenas 5 años, para que les tirara migas de pan. Pensé en él, en su mensaje, en la promesa de volver cuando fuera mayor. No sabía si ese día llegaría, pero ya no me aferraba a esa idea con la misma necesidad. La esperanza, cuando no pesa, es más ligera. Al llegar a casa, abrí todas las ventanas para que entrara el aire fresco. Puse agua a hervir y preparé una taza de té. Mientras lo bebía, de pie junto a la encimera,
Comprendí que algo en mí había dejado de pelear. No era resignación. Era aceptación. Y en esa aceptación había una serenidad que llevaba mucho tiempo buscando.